Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a esta novena prédica de nuestras reuniones online por medio de esta plataforma. Estamos en este tiempo compartiendo las cartas del Apocalipsis, las cartas que el Señor le envió a las iglesias del Apocalipsis. Cartas que creo que son muy pertinentes para esta época, para este momento de la historia de la humanidad y de la Iglesia. Considero que el Señor viene pronto y estas cartas son un mensaje que está en el Apocalipsis previo a todos los acontecimientos que el mundo va a experimentar, y yo creo que dentro de muy poco tiempo. Por eso creo que estas cartas tienen un mensaje para nosotros. Y por eso quiero que las podamos leer, meditar y también dejemos que, como dice cada una de esas cartas, que el Espíritu hable. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y te invito a leer la carta a la segunda iglesia del Apocalipsis, a la iglesia de Esmirna. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 8 hasta el 11. Dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Muy bien, el Señor en cada carta que envía tiene una estructura que Él respeta en cada una de ellas, y es una estructura donde Él primeramente se presenta, tiene una manera particular de presentarse a cada iglesia, y esa manera tiene mucha relación con el mensaje y con lo que la iglesia está viviendo. Luego tiene un desarrollo donde hay elogios, quizás advertencias, exhortaciones. Y por último, hay una promesa para los que tienen victoria en todo aquello que el Señor les manda a corregir o les da advertencias para que tomen medidas. La iglesia de Esmirna es una iglesia muy particular, porque es una de las 2 iglesias de las 7 a las que el Señor les manda carta que no tiene un pero, ni una exhortación, ni un reto. Y vamos a desarrollar ahora esta carta y vamos a ver qué tiene el Señor para decirnos a través de ella. Vamos a ir a la presentación de esta carta y dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El primero y el postrero es una clara referencia a uno de los títulos muy utilizados por el pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento acerca de Dios, el Eterno. El primero y el postrero, lo primero y lo que estaba antes de lo primero, y lo postrero y lo que estará después de lo postrero. El Señor es lo eterno. Él es eterno. Por lo tanto, el Señor comienza a hablarnos ya de tener una mirada de eternidad, una mirada a esa dimensión eterna que se contrapone tanto con la dimensión en la cual vivimos nosotros, y que son todas las cosas temporales, todas las cosas corruptibles. Todo tiene un fin, todo muere. En la dimensión eterna eso no pasa. En la dimensión eterna las cosas trascienden y trascienden y trascienden. Por lo tanto, el Señor está comenzando a describirse a sí mismo como aquel que es eterno
y nos quiere llevar a pensar y a posicionarnos y a que se nos revele la dimensión de la eternidad. Al revelársenos la dimensión de la eternidad, todo lo que suceda en este mundo, logros, fracasos, alegrías, tristezas, todo lo que se viva aquí pasa a un segundo plano y a un plano que no tiene comparación con lo que el Señor nos muestra que en la eternidad vamos a vivir. El apóstol Pablo lo decía de esta manera a la iglesia de Corinto. Vamos a leerlo juntos. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. También el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, y se lo dice a la iglesia de los Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En estos dos pasajes, el apóstol Pablo está haciendo que la iglesia ponga su mirada, se enfoque en lo eterno, se enfoque en esa dimensión eterna, no en la temporal en la que estamos viviendo, ni en las que vivía la iglesia tanto de Corinto como de Colosas. El Señor quiere que tengamos una mirada de eternidad, que podamos nosotros tener una mentalidad de eternidad. Porque cuando tenemos esa mentalidad de eternidad, todo lo de este mundo pasa a un segundo plano. Lo mejor será esa eternidad con Él. Por otro lado, el Señor dice, el que estuvo muerto y vivió. El Señor con esto está diciendo y está haciendo una clara referencia a su crucifixión, muerte y resurrección. Y con esto está diciendo que Él tiene victoria sobre la muerte, que Él es victorioso sobre toda circunstancia. A Él lo persiguieron, a Él lo mataron, pero Él tuvo victoria al resucitar. Y esa victoria nos la da a nosotros. Con esta presentación el Señor le está diciendo a la iglesia que pongan la mirada en las cosas trascendentes, eternas, que pongan el corazón en lo eterno, que pongan la mirada, el enfoque en las cosas que son eternas y que también en Él, a pesar de lo que se viva aquí, en Él, por su resurrección, por su victoria, nosotros tenemos victoria. La victoria de Él es nuestra victoria. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener tranquilidad que si estamos en Él, nuestro destino es Él mismo y estamos asegurados. Vamos a ver ahora el tema de los elogios, porque el Señor también los elogia a esta iglesia, elogia al ángel de esta iglesia y le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás. Por causa de la fe en Jesús, esta iglesia tuvo gran persecución, no la estaba pasando bien, para nada. No solamente de parte de los judíos, quienes ellos presionaban muchísimo, sino que también de parte del Imperio Romano, porque el Imperio Romano no entendía los principios del cristianismo y muchos de esos principios eran motivo, argumento para atacarlos. Uno de esos motivos, esos argumentos, era que ellos no declaraban que el César era el Señor y se resistían y por eso eran perseguidos. La iglesia de Esmirna fue una iglesia perseguida. Por eso que el Señor
les dice que conoce sus obras, que conoce sus tribulaciones. Ahora también el Señor le dice a la iglesia otra cosa que conoce de la iglesia. Dice, tú eres pobre, pero eres rico. ¿Y por dónde pasan los estándares de riqueza en el Señor? Yo creo que esta es una palabra que nosotros tenemos que poder tomar también. ¿Por dónde pasan los estándares de riqueza en el Señor? ¿Pasan por lo material? ¿Pasan por el poder? Si vamos a la palabra nos vamos a encontrar que los estándares de riqueza del Señor pasan por otro lado. Vamos a ver en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 21, ¿qué dice allí? No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Para el Señor, las riquezas no pasan por lo material, sino pasan por aquellas cosas que son verdaderamente perdurables, por aquellas cosas que van a trascender hacia la eternidad. Allí está la riqueza que el Señor nos dice que tenemos que tener. Hay riquezas materiales, hay riquezas en el conocimiento, pero hay riquezas que son eternas. Hay riquezas a las cuales nosotros tenemos que apuntar. Hay riquezas que son las que van a trascender hasta lo eterno. El pasaje habla también de que nuestro corazón estará donde estará nuestro tesoro. Y si nosotros consideramos que hacer la voluntad de Dios y trabajar para Él es la voluntad de Dios, y eso es una riqueza, nuestro corazón estará en hacer la voluntad de Dios. Porque cada obra que hagamos será algo que no quedará en deuda delante del Señor. El Señor no es deudor de nadie. De hecho, la palabra dice al final del Apocalipsis que el Señor volverá y traerá su galardón con Él para darlo a todos los que hayan hecho conforme a lo que hayan hecho serán galardonados. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer la voluntad del Señor y servir para su reino, haciendo obras que trasciendan hasta la eternidad. Porque donde esté el tesoro, estará nuestro corazón. Y si yo considero valioso lo del Señor, mi corazón estará allí y trabajaré para hacer lo que el Señor quiere que haga. El escritor a los Hebreos escribe lo siguiente acerca de Moisés. Leámoslo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés rehusó todo lo que Egipto le podía dar. Y él legítimamente lo podía tomar. ¿Por qué? Porque aunque era adoptado, era legítimamente el nieto del faraón. Y él podía hacer uso de todo. Pero rehusó, lo dejó, lo rechazó. Y dice que lo hizo por causa de los vituperios de Cristo. ¿Qué son los vituperios? Es la burla, es la crítica, es el rechazo. Y Moisés estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que él tenía en Egipto y tomar la burla, la crítica, el rechazo, pero por el Señor. Nosotros, ¿qué consideramos riquezas? Este mundo nos puede dar riquezas y podemos hacerlas legítimamente. Y podemos tomar legítimamente riquezas materiales. Pero seremos capaces de renunciar a ellas, de rechazarlas y aún cambiarlas por la burla, por el rechazo.
el Señor en este día nos está hablando, porque creo que vienen tiempos difíciles para la iglesia y serán tiempos en que vamos a tener que incluso renunciar a riquezas por causa de nuestro Señor. El Señor le da a esta iglesia un consejo, y es a causa de lo que iban a vivir. Un consejo que tiene que ver con lo que venía por delante. Y le dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Todo lo que el Señor venía diciendo era un preámbulo para decirles que vienen tiempos difíciles. Y por eso les habla y les dice: sé fiel, no temas, sé fiel hasta la muerte. Esta iglesia sufriría una persecución tremenda. Aún no habían sufrido lo que iban a sufrir, de la manera en que lo iban a sufrir. Y es interesante que el Señor no les dice que los va a librar de la persecución, que los va a librar de todo el mal, de todo lo que se venía por delante. Al contrario, los exhorta y los anima diciéndoles: no temas, sé fiel hasta la muerte. Quisiéramos, yo creo, que todos quisiéramos que el Señor nos librara de una persecución. Sin embargo, a esta iglesia el Señor le está diciendo: sé fiel, no temas, sé fiel hasta la muerte. Con esto el Señor le está diciendo que aún podrían llegar a morir. Sé fiel hasta la muerte. No temas. Por eso todo lo anterior que el Señor ya le decía en la carta tiene que ver con que ellos pongan una mirada en la eternidad, en lo trascendente, porque lo que venía iba a ser muy difícil. Uno de los testimonios más grandes que ha trascendido el tiempo en torno a esta iglesia es el testimonio del anciano Policarpo, que era anciano en esta iglesia también, anciano de edad y anciano de cargo, de autoridad. La Escritura, en lo que se ha registrado en torno a él, hablan de que él fue martirizado un sábado 23 de febrero del año 155 después de Cristo. Se dice que el anciano fue martirizado en una hoguera, y antes de que lo pusieran en la hoguera, él había pedido un pedido muy especial. Él había solicitado 1 hora de oración para prepararse para la hoguera. La historia dice que cuando él entró al circo romano, escuchó una voz que le decía: sé fuerte, Policarpo, y pórtate como un hombre. El procónsul le dio a escoger y le dijo: niega a Jesús y declara que el César es el Señor, o morirás. Te doy a elegir. Y Policarpo, ¿saben qué respondió? Lo siguiente: 86 años le he servido y él no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? El procónsul le amenazó con la hoguera y Policarpo replicó: tú me amenazas con un fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida, porque no conoces el fuego
que le espera a los malvados en el juicio por venir y en el castigo eterno. ¿Qué esperas? Vamos, haz lo que quieras conmigo. Qué valiente, qué hombre que comenzó a demostrar en el peor momento de su vida, comenzó a demostrar quién era su Señor. De hecho, dice que cuando lo pusieron en la hoguera, hizo una oración en voz alta, delante de todos los que estaban allí, y agradeció al Señor ser uno más de esos que engrosarían la lista de mártires por causa del Señor Jesús. La historia cuenta que las llamas lo envolvieron pero no se quemaba, y que tuvo que venir el verdugo y lo atravesó para poder matarlo. Qué hombre y qué testimonio. ¿Seremos nosotros capaces de, en la persecución, en la hora de la prueba, ser como Policarpo y no negar a nuestro Señor? ¿Cómo responderíamos ante una persecución? ¿Cómo responderíamos ante la posibilidad de la cárcel o la posibilidad aún de la muerte? Creo que estamos viviendo tiempos en que puede venir una persecución a la iglesia, y una persecución muy fuerte, y ya se está gestando con todo lo que tiene que ver con la ideología de género, con la legalización del aborto, donde nosotros estamos diciendo que no. Hay un artículo en la ONU donde se habla acerca de religiones y se ha tomado al cristianismo como un peligro a los derechos humanos, una posible y una potencial amenaza a los derechos humanos, porque estamos en contra de la ideología de género y estamos en contra de la legalización del aborto. Y esto ya está ocurriendo en otros lugares donde se está persiguiendo a los pastores y a las iglesias con el argumento de ser anti-ley, de ser homofóbicos y de no admitir estas cosas que supuestamente son un avance, un progreso en la sociedad. Yo creo que estamos cerca de que se desate una persecución a la iglesia del Señor. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a enfrentarla? Que el Señor nos ayude a ser como Policarpo y que podamos escuchar la voz del Señor diciéndonos: no temas, sé fiel hasta la muerte. Bien, el Señor también termina la carta con la promesa del galardón, del premio para los victoriosos. ¿Y en qué consiste ser victorioso en esta carta? Es en la manera en que afronto la oposición, en la manera en que lucho por el nombre de Jesús, en la manera en ser fiel en medio de la prueba, en medio de todo aquello que puede llegar a tocarnos vivir. En aquel momento estos hermanos tuvieron que ser fieles al nombre de Jesús aún hasta la muerte. Por eso dice aquí en Apocalipsis capítulo 2 versículo 11: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Los vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Esa es la promesa. ¿Qué significa esto? Bueno, la humanidad entera, todos, podemos llegar a vivir la muerte biológica, salvo aquellos que quizás nos podamos encontrar en el momento en el que el Señor Jesús vuelva y seremos transformados sin conocer la muerte. El resto de la humanidad conocerá la muerte. Y lo que dice aquí es que los que son
victoriosos en esta iglesia y ante esta lucha, no sufrirán daño de la segunda muerte. Y es una referencia de aquellos que han conocido al Señor y han nacido de nuevo en el Señor. Se dice que nosotros los cristianos nacemos 2 veces y morimos una, porque nacimos biológicamente y espiritualmente, pero moriremos solo una vez, que es la biológica. Ahora, los que no han conocido al Señor se dice que han nacido una sola vez y morirán 2 veces. Una vez que nacieron biológicamente, pero morirán 2 veces, una biológica y una eterna. Esta es la segunda muerte, de la cual el Señor dice que aquellos que confían en Él no la van a pasar. Vamos a leer un pasaje en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, que dice: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Tener parte en la primera resurrección es motivo de alegría, es ser un bienaventurado. Al frente del trono habían 4 seres allí que nos habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 y 5, y también los 24 tronos de aquellos ancianos que estaban delante del trono de Dios. Y dice la palabra que también ellos levantaban un cántico. Y mire lo que dice el cántico. Dice: y entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. El cántico de estos es corroborado y confirmado más adelante en el capítulo 20, de que todos aquellos redimidos, lavados por la sangre del Cordero, aquellos que han sido llamados por el Señor, vivirán eternamente. La muerte segunda no tendrá potestad sobre ellos, pero aparte dice, reinarán con Él 1000 años sobre la tierra. Estamos llamados a gobernar. Estamos llamados a reinar. La iglesia es la novia del Cordero, futura esposa, y reinaremos con el Señor sobre la tierra, sobre las naciones. Por lo tanto, preparémonos, porque somos llamados a gobernar. Queridos hermanos, en este día el mensaje es un mensaje de ánimo, es una exhortación, pero es un mensaje de ánimo, más allá de que es una carta donde se recibe una noticia que podría sonarnos incluso chocante, atemorizante, porque si eso fuera una noticia que nos la dieran hoy, la verdad que nos pondríamos bastante atemorizados. Pero el Señor Jesús dice: no temas. Hermanos, si en algún momento se desatara una persecución, que el Señor nos ayude a escuchar su voz diciendo: no temas, sé fiel hasta la muerte. Seamos fieles al Señor hasta su venida, porque lo que nosotros vivamos aquí en nada se compara con la gloria que vendrá. Así lo dice el apóstol Pablo también allí en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Señor nos quiere enseñar con esta carta a poner nuestra mirada en lo eterno, tener un enfoque en la eternidad, una mentalidad de eternidad, para que nada de este mundo nos atemorice y para que nada de este mundo sea tal que nosotros dejemos de serle fiel al Señor. Seamos fieles aún hasta lo peor, aún hasta la muerte, porque lo que pasa en este mundo no tiene comparación con lo que vamos a vivir en la eternidad por Él. En Él estamos seguros. Querido hermano, vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por tu amor
Gracias por esta carta que hemos leído hoy. Gracias por el ánimo y la exhortación. Gracias porque, aunque no libraste a esta iglesia de la persecución, sí estuviste con ellos y ellos fueron fieles y pudieron atravesar la prueba porque estaban enfocados en ti y en lo eterno. Que nosotros también podamos estarlo. Gracias te doy, amado. Bendice a cada uno que está escuchando esta palabra y que podamos nosotros tener siempre una mentalidad de eternidad, de pensar en lo trascendente y en lo eterno y no sujetarnos a lo que pase en este mundo. Nuestra mentalidad, nuestro enfoque es eterno. Gracias te damos, amado, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, que Dios te bendiga y nos volveremos a encontrar en la próxima predicación.